Buenas tardes, bienvenidos a Casa de Oración, Casa de Dios, Casa de usted. Bien, vamos a tocar el tema número 13 de la serie El Orden de Dios, que se titula Ordenando nuestras emociones. Vamos a tomar un texto, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Pablo le escribe a Timoteo en un momento de lucha, de persecución, y le anima a que sus emociones no se le desborden, sino que las controle. Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y de qué más? Y de dominio propio. Todos los seres humanos fuimos creados con la capacidad de tener y sentir emociones. Tenemos sentimientos, somos seres sensoriales, pero en su origen de la creación del ser humano, todo sentimiento, toda emoción que Adán y Eva sentían, estaban equilibrados, estaban bajo control, estaban ordenados los sentimientos. Todos sabemos que el pecado trajo desorden en todo, y sin duda que en todos los seres humanos, a partir de ese día hasta el día de hoy, nuestras emociones, nuestros sentimientos sufrieron alteraciones, se desordenó las emociones en el ser humano. Todos los que estamos aquí, todo ser humano, tenemos emociones. El problema es que esas emociones están desordenadas, muchas veces nos rebasan, nos inundan, nos cubren, nos arrastran. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que Dios se paseaba, ahí andaba en el huerto y le habló y le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contestó, es que tuve miedo, dice, y me escondí. Tuve miedo. Ahí esta emoción, este sentimiento lo estaba alejando de Dios. Pero eso no existía en Adán. Las emociones que él tenía eran totalmente controladas y él disfrutaba la presencia de Dios. Pero aquí ya el temor, el miedo, lo rebasó y se escondió de Dios. Emociones a raudal son las que experimentamos todos los días de continuo. El problema es que se desbordan las emociones. El enojo, la ansiedad, el temor, la confusión, la alegría, la soledad. La alegría es una emoción pues agradable y buena, ¿no es cierto? Pero escúcheme bien, cuando se desborda, como sucede en los aficionados, por ejemplo, al fútbol, que su equipo favorito gana el campeonato, y salen a gritar y se desbordan en alegría, pero terminan en violencia, terminan en excesos, y esa buena emoción, al no controlarla, se desborda en borracheras, en pleitos, en todo lo que ya sabemos que sucede cuando las emociones nos desbordan. Otros se sienten solos, apesadumbrados, desanimados, sentimientos de amargura, otros sentimientos bonitos. Ahí está el joven que está enamorándose de una muchacha y siente maripositas aquí en el estómago, y la muchacha también, ¿verdad? Pero a veces el enamoramiento lo rebasa y muchos pueden ver cosas que la enamorada por su emocionalismo no alcanza a ver. Y le dicen, oye, el otro día vi que te pellizcó, ¿por qué te pellizcó? No, bueno, es que él así es. No, espérame, piénsalo bien. Si alguien ahorita que son novios no puede dominar sus emociones, imagínate cuando estés casada con él. En un solo día podemos experimentar un montón de emociones, ¿sí? Desgraciadamente, al nacer, la mayoría de nosotros tuvimos padres a quienes las emociones los rebasaban. Y
la mayoría de nosotros no fuimos creados en un lugar o en un hogar donde el padre era un hombre que se dominaba a sí mismo, que respetaba a su esposa. Todos tuvimos de alguna manera desajustes que afectaron sí o sí nuestras emociones. En una ocasión estaba en una ciudad de Sudamérica, al pie de la cordillera de los Andes. Es una zona climática muy inestable. En la mañana experimentamos un frío impresionante, que iba hasta con bufanda. Llegamos al auditorio donde iba a haber unas reuniones y todos cubiertos, pero mientras estábamos en la reunión, se oyó que el cielo empezó a tronar y cayó un aguacero de aquellos de tal magnitud que el agua se desbordó de las banquetas y entró al auditorio. Aquello era algo realmente problemático. Cuando hubo un receso, salimos al patio y estaba un sol, pero de esos que caen a plomo, y la humedad comenzó a hacer sus estragos. Y yo dije, wow, este clima, qué inestable este clima. Volvimos a entrar al auditorio. Cuando salimos, otra vez el frío. Llegamos a descansar donde estábamos hospedados y yo me quedé meditando en eso y dije, yo no sé si yo podría vivir en un lugar en donde el clima es tan inestable. Ahorita hace frío y luego hace calor, luego llueve y luego otra vez frío. Y Dios me habló y me dijo, mira, esa inestabilidad en el clima la tienen muchos de mis hijos. Y yo como que al principio no captaba la idea, pero finalmente la capté y dije, oh, ya entiendo. Sí, porque somos tan emocionales, nos desbordan tanto las emociones, que ahorita estamos acá arriba y a los 2 minutos estamos en el suelo. Y a la hora nos sentimos solos y a las 2 horas estamos otra vez bien contentos. Y en la tarde bien solos. Todos así, miren, como montaña rusa, por ningún lado, totalmente inestables emocionalmente. Ese es un problema que no nos ayuda a vivir en la vida abundante que Jesús vino a traernos. No podemos evitar tener emociones, eso es imposible. No podemos evitarlo, pero sí podemos evitar que desborden y nos lleven al desorden en nuestras vidas. Sí podemos evitar que nos sobrepasen las emociones que sentimos. Pablo, que era un hombre que había aprendido el dominio propio y que controlaba sus emociones, en su apostolado tocó este punto. A los corintios les enseñó que debían de tener dominio, que debían de hacer las cosas en orden. Eran súper emocionales. Y les escribió en 1 Corintios 14:20, en la versión Palabra de Dios para Todos, acerca de, ya lo vimos hace 8 días, del desorden que provocaba por la emoción que sentían del hablar en lenguas. Entonces uno hablaba y el otro se emocionaba y hablaba y luego otro, y al rato todos hablaban y parecía un gallinero aquello. Y Pablo dice, no, espérenme, miren, cuando hablen en lenguas, deben de asegurarse que hay un intérprete, y de uno por uno y luego el otro y luego otro, en orden. Háganse todo decentemente y con orden. No, pero es que el Espíritu me toma. Espérame, Pablo les dijo, el Espíritu está sujeto a los profetas. Así dice, ¿no es cierto? O sea, podemos dominar esa emoción que sentimos, que es inevitable. O sea, sentimos emociones bonitas, agradables en la presencia de Dios, pero no nos pueden desbordar porque nos llevan al desorden. Y les escribió 1 Corintios 14:20, hermanos, no piensen como niños. Ahora, ¿cómo piensa un niño emocionalmente? ¿Cómo es un niño? Súper inestable. Te pide de cenar 2 quesadillas y se las sirves y dice, no, mejor quiero
tacos. Ay, hijo, ya te hice las enchiladas o las quesadillas. No, mejor quiero un pozole. Oh. Y Pablo dice, miren, hermanos, no piensen como niños, o sea, no sean tan inestables emocionalmente como son los niños. Necesitan equilibrar todo eso, madurar. Sin embargo, dice en esta versión, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés. ¿Ves la inocencia de un bebé en relación a la maldad? ¿Cuándo has visto a un bebé de 2 meses que dice, ay, qué bonito, y te hace, o te hace una seña obscena? Nunca. Dice, en cuanto a la maldad, ustedes sean inocentes como bebés. Y en su modo de pensar, sean adultos maduros. Adultos maduros. Esto abre la posibilidad de que algunos seres humanos podamos ser adultos, pero inmaduros, emocionalmente inmaduros. Porque quizás no te ayudaron en el lugar donde naciste, donde creciste, y te dejaron ser el berrinchudo. Y pataleabas cuando querías la paleta y te la compraban y querías otra y quiero otra paleta. No, ya te compré una. Quiero otra paleta. Ya te compré una, ya no te puedo dar otra. ¿Qué quieres? Y te tirabas al suelo y empezabas a patalear. Entonces tu mamá miraba a tu papá y le decía, pues pon orden. No, déjalo. ¿Cómo déjalo? O sea, sí creció y hoy ya es un hombre maduro en años, o sea, físicamente, pero emocionalmente totalmente inmaduro e inestable. Y hoy sigue haciendo los mismos berrinches. Golpea la mesa, se para enojado de la mesa y se va. Ya no quiero comer. Totalmente berrinchudo, o sea, sus emociones totalmente descontroladas. Y Pablo dice, no, sean adultos maduros. En otra parte les dijo a los mismos corintios, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño y juzgaba las cosas como lo hacen los niños. Pero cuando fui adulto, dejé las cosas de niño. Dejé de pensar como niño, de comportarme como un niño. O sea, controlé mis emociones, maduré emocionalmente. Es un error, hermanos, ser guiados o dejarnos arrastrar por las emociones. Muchos dicen cosas como, yo he escuchado esto, cuando piden algún consejo, algunos a veces dicen, haz lo que sientas en tu corazón. Ese es el peor error que puedas cometer, hacer lo que siente tu corazón, porque la Biblia nos dice en Jeremías 17:9, versión Dios habla hoy, dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Nada es tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Jesús habló de ese corazón. Y dijo, del corazón salen los malos pensamientos, las blasfemias, los homicidios, los robos, los adulterios, todo. ¿Por qué? Porque desbordan las emociones que salen del corazón y nos metemos en un montón de problemas. Versículo 10, yo, dice el Señor, que investigo el corazón y me doy cuenta de lo que hay. Él conoce las emociones que sentimos que nos desbordan. Algunos son dados al desánimo y están ahí, no, ni a trabajar van. No, espérame, tienes que controlar ese desánimo, mirar a tus hijos, a tu esposa y decir, no, pues aunque me sienta como me sienta, tengo que ir a trabajar, no puedo dejarlos sin comer a mis hijos. Y así, muchos ejemplos. Pablo a los mismos corintios les dio una enseñanza tremenda al respecto. Les dijo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 lo siguiente. Pequeño el texto, pero con mucho contenido. Dijo lo siguiente, porque por fe andamos. Aquí el andar habla de una conducta propia de un cristiano. Por fe andamos. ¿Qué es fe? Fe es
plena y total confianza en Dios. A pesar de las circunstancias que estén a tu alrededor, la fe es la que te mantiene sólido como una roca. Jesús habló de esto y dijo que el hombre prudente lo voy a comparar a aquel que oye la palabra de Dios y la hace. Este es, dice, aquel que está parado sobre la roca. Y vienen vientos y dan con ímpetu y los ríos y dan con todo con aquella casa y no cayó, dice, porque estaba fundamentada sobre la roca. O sea, sopló todo, vino de todo, pero como su fe está arraigada en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, nada lo movió. Pero el que oye y no hace, no lo vive, es un hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, ríos y dieron con ímpetu y se le cayó todo, porque no tuvo los arrestos para dominar sus emociones y lo llevaron por caminos que lo llevaron a la destrucción. Y Pablo dice, nosotros, la gente de fe, la gente de Dios, caminamos por fe. Nosotros obedecemos al Señor, aunque nuestras emociones nos quieran llevar por otros lados, nosotros las dominamos y caminamos en obediencia. Caminamos con fe, como Abraham, que por fe obedeció. Moisés por la fe dejó a Egipto. Y todos los hombres de la Biblia fueron hombres de fe, porque el justo por la fe vivirá. Y la fe es del Espíritu. La fe no es de los sentidos naturales, ni de las emociones humanas. La fe está basada, la fe es algo espiritual basada en la palabra de Dios. Y Pablo dice en el texto, porque por fe andamos, no por vista. La vista es de los sentidos naturales. El tacto es de los sentidos naturales. El gusto es de los sentidos naturales. Y así los 5 sentidos que tenemos naturales, que nuestro ser interior se relaciona por medio del cuerpo y producen sensaciones en nuestro cuerpo, emociones, para que explicarme en este caso. Pero eso es terrenal. Y como está contaminado por el pecado, esas emociones, cuando se desbordan, nos llevan a lugares que no es la voluntad de Dios. Aún una emoción buena, si se desborda, puede terminar en tragedia, como decíamos hace un momento. Entonces Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. La fe es del Espíritu, la vista es de los sentidos humanos. No somos seres emocionalistas, tenemos emociones, pero una cosa es sentirlas y otra cosa es que las emociones se desborden y caemos en lo que podemos llamar el emocionalismo, que era en lo que caían los cristianos en Corinto. Ahora bien, Dios es muy bueno, es muy paciente, nos da gracia, y Él entiende perfectamente que no nacemos con las emociones equilibradas, y Dios nos va enseñando poco a poco. El Pedro de los evangelios, todo impetuoso, de que Jesús dice, alguno de ustedes me va a entregar, no, yo doy mi vida, y fue el primero que corrió, y hasta lo negó. Cuando lo prendieron allí en el huerto de Getsemaní, dice que lo agarraron, y Pedro, quién sabe de dónde y por qué razón, pero sacó una espada. O sea, su enojo se desbordó y le tiró un espadazo al siervo del sumo sacerdote. Ese esquivó el golpe, porque sin duda que Pedro le quería volar la cabeza, lo quería partir en dos. En un enojo desbordado totalmente y desordenado, y le vuela una oreja. Entonces Jesús voltea con su discípulo Pedro, el de los evangelios, y le dice, guarda la espada, Pedro, porque el que a hierro mata, a hierro muere, haciendo una alusión a la pena de muerte que estaba vigente en ese tiempo. Guárdala, dice. Así no es como
mis discípulos quiero que actúen. Y toma la oreja y se la vuelve a poner. Bueno, ese Pedro que los evangelios nos revelan no es el mismo del libro de los Hechos. Y mucho menos es el Pedro que hablan, que se proyecta en sus dos cartas que escribió. El Pedro de los evangelios era totalmente voluble, inestable como el clima de la ciudad donde les contaba. Ahorita estaba aquí, luego acá y más allá. Así era Pedro. Entonces tenemos pues esperanza de no ser los mismos dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 5 años. Tenemos esa esperanza. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? No podemos seguir siendo igual de emocionalistas. Tenemos que ordenar nuestras emociones, pero esto es algo que aprendemos. Y Pablo nos enseña con su propio ejemplo lo siguiente. Filipenses 4:11. Aquí Pablo, nos comienza a enseñar de que la fe bien sólida, fundamentada en la palabra de Dios, en la obediencia, etcétera, te va a mantener emocionalmente ordenado, controlado. Fíjense lo que dice Pablo, Filipenses 4:11. Él estaba pasando por un tiempo de escasez debido a la persecución. A veces no tenía ni qué cubrirse, a veces no tenía ni qué comer. Era difícil la situación. Pero miren lo que escribió. A los filipenses que le estaban mandando ofrendas para sus necesidades humanas, cotidianas. Y les dice así: no lo digo porque tenga escasez. Ese era su presente en ese momento. Escasez. Pues he aprendido a contentarme. Aquí el verbo clave es he aprendido. Aprender. O sea, no nacemos equilibradamente emocionales. Lo primero que hacemos cuando nacemos es llorar. Ahí ya, para empezar. Nos da hambre, al bebé le da hambre y pega unos gritos el bebé. Y a él no le importa quién está alrededor, si está el abuelito enfermo, el niño llora, grita. No forma parte de nosotros el equilibrio emocional. Y Pablo dice, miren, yo en este momento tengo escasez, pero he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No importa la situación en que yo esté pasando, yo he aprendido a estar contento. En otras palabras, ninguna circunstancia va a provocar que mis emociones se desborden. Yo voy a estar en control de mí mismo, en dominio de mis emociones, y no voy a permitir que la escasez, que produce emociones de inseguridad, de temor y que será el futuro, me vuelvan inestable. No, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente con lo necesario y sé tener abundancia, los dos lados, abundancia y necesidad. Bueno, ninguna de esas dos situaciones movían el estado emocional de Pablo. Interesante, ¿no? Que es lo cotidiano en nosotros. Si tú tienes una buena cuenta en el banco, no te crees bien súper seguro. No, a mí me va bien porque yo, quién sabe qué, gloria a Dios y que no sé. Pero no, nada más algo sucede y te vas al otro lado y se te acabó todo tu mundo. Se te acabó tu seguridad. Eso significa que estás en proceso de aprendizaje para que las circunstancias a tu alrededor, las emociones que provocan, no te desborden y cometas serios errores. ¿Están viendo aquí el principio en esta escritura? Clarísimo. Ahora sigo leyendo. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Otra vez enseñado. Ahora, ¿quién lo enseñó? Pues el Señor.
Señor trató con él. Acuérdense que cuando él perseguía a los cristianos, dice que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, y cuando apedrearon a Esteban, consentía en su muerte, y eso se merece, y todo aquel cristiano yo me voy a encargar. Iba y pedía cartas a los sacerdotes y los perseguía. O sea, su ira, su enojo, su odio, su fanatismo religioso se desbordaba al grado de llegar a ser un asesino. Y él mismo comentó: yo obligué a muchos cristianos a blasfemar en contra de Jesús, porque era un hombre descontrolado totalmente sus emociones. Pero una vez que el Señor lo tomó, y como cantamos hace un rato, haz de mí lo que tú quieras, él fue sincero, y Dios empezó a trabajar con él, al grado de que cuando él escribe esto, él dice: yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Hay gente que está en la abundancia y se olvida de Dios. Lo rebasó la emoción de sentirse bendecido. Hay quienes están en la escasez y dicen: no, qué chiste, no, me iba mejor cuando estaba en el mundo, mejor ya no sigo al Señor, en lugar de agarrarte más del Señor. O sea, te desbordan las emociones y te llevan por otros caminos que no debemos. Dice pues: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, llenito. Me comí mi plato de birria aquí con el chino. Dice: así para estar saciado, como para tener hambre. El problema con esto es que no todos quieren aprender en la necesidad, todos quieren la abundancia. Y cuando viene la escasez, te reprendo, diablo, y yo no recibo esto. No, eso no es doctrina bíblica. Esas son emociones que desbordan, ignorando que sí o sí en algún momento de tu vida estás en situación de escasez, ¿sí o no? Todos los seres humanos. Pero ¿qué emociones se van a manifestar ahí? Esa es la incógnita. Y si esas emociones se desbordan, se pone peor el asunto. Entonces dice: yo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego en el versículo 13 dice algo extraordinario: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿a qué se refiere todo lo puedo en Cristo? Según el contexto, se refiere a que yo puedo enfrentar la escasez, pero las emociones negativas que produce la escasez no me van a llevar por ningún lado, no se me van a desbordar. No voy a empezar a pelearme con Dios, ni a hablar mal de Dios, ni a dudar de Dios. No me van a mover. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estoy en abundancia, esa abundancia tampoco va a afectar mi estado emocional, porque soy un hombre de fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es a lo que estamos llamados. Fíjate lo que dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien pierde un ser querido, pues hay dolor. En esta semana pasada, mi hermana Rosa, la mayor, quedó viuda. Se murió su esposo, pastor de Casa de Oración Santa Anita, mi cuñado Poncho. Algunos lo conocieron, miembro de Casa de Oración por muchos años, y se murió. Y cuando yo hablo con mi hermana, pues estaba dolida, era su esposo, imagínense nada más. Pero sus emociones no estaban desbordadas, estaban dominadas. Dice: no, me duele, pero tengo paz en el Señor, me dijo. Y yo la abracé. Pero cuando se desborda una emoción tan fuerte como esa, la gente se quiere tirar al hoyo. ¡Ay, suélteme! ¡Ay, se quieren tirar! O sea, se desbordan. Finalmente los sepultan, llegan a la casa: no puedo vivir sin ella, no puedo, no, me voy a dar un tiro. O sea, se les desbordan las emociones por el dolor, que es natural. Pero hermanos, duele cuando alguien muere y lloras. Pero si pasan 5 años y sigues llorando, algo anda mal. Y cada fin de semana vas al panteón y llevas flores y te agarras hablándole allí. Y siento: y es tan
Un año, 2 años. No. Algo anda mal. Tus emociones se están desbordando, te están inhabilitando para retomar la vida que debe de continuar, hermanos. Hay familiares, hijos, esposa, que te están esperando allí, que necesitan que tú funciones. Para eso el Señor nos dio el dominio propio, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la enseñanza de la Biblia. En una ocasión Jesús iba con sus discípulos. Dice en Mateo capítulo 8 que Jesús había hecho muchos milagros, muchas sanidades y cosas extraordinarias. Los discípulos estaban maravillados, estaban con el ánimo hasta acá arriba. ¡Ay, seguimos al Maestro, seguimos al Señor! Todos impactados. ¡Wow! ¿Viste el paralítico, el ciego cuando lo tocó? No, qué impresionante. No, ese es nuestro Señor. Estaban todos emocionados. Y termina esa jornada y dice en Mateo 8:23, en la versión Dios habla hoy, dice: Jesús subió a la barca. En la Reina Valera dice que les dijo: subamos a la barca y pasemos al otro lado. Esa era la idea. Vamos a pasar al otro lado. Hay cosas que hacer de aquel lado. Y sus discípulos lo acompañaron, todos felices, con el ánimo hasta acá arriba, todos contentos. Versículo 24. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. En la Reina Valera dice que de pronto se desató sobre el mar o el lago una tormenta de tal manera que las olas hundían la barca. Noten que en un momento, de pronto, todo cambió. Así como el clima inestable, todo iba bien, iba navegando bien, y de pronto algo sucede. Y de estar acá arriba, en 2 minutos ya estaban otra vez acá abajo, con las emociones totalmente desbordadas. Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. Era imposible que la barca se hundiera con Jesús dentro de la barca. Es imposible que tu vida se hunda si Jesús está en tu corazón. Pero no permitas que te desborden las emociones. No permitas que te desborden ni la tristeza, ni la amargura, ni el rencor, ni el enojo. Tenemos que ir aprendiendo cada día a ponerlas en orden, a meterlas, ponerlas en el cauce debido. No las podemos evitar. Duele cuando alguien te calumnia. No puedes evitar que te calumnien, pero sí puedes evitar que tu corazón guarde esa ofensa, esa calumnia, y se vaya convirtiendo en amargura. Es un resentimiento al principio, son sentimientos y emociones. Ay, ¿por qué dijo esto? Como si, y empiezas. Eso es lo que sí podemos evitar, que se aniden y se queden allí. Entonces vienen las olas y empiezan a cubrir la barca, y yo me imagino entiendo que cualquiera de nosotros en lo natural puede sentir un temor, ¿sí o no? Es natural. Jesús los estaba enseñando como enseñó a Pedro, como enseñó a Pablo, y les estaba permitiendo estas cosas para enseñarles a confiar en Él, porque por fe andamos, no por vista. Y Él estaba dormido, demostrando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es extraordinario. ¿Quién de los discípulos dormía como Jesús? Ahí, ninguno. Ahora vamos a ver lo que sucede. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo, diciéndole, si ustedes se fijan en esta versión, y bueno, se entiende que por los signos de admiración allí, que era algo pues subido de voz, ¿no? De volumen de voz. ¡Señor! O sea, que él estaba dormido. O sea, ¿a quién se le ocurre decir ¡ya! Pues a alguien que el temor ya lo desbordó, que está pidiendo auxilio porque no sabe qué hacer y que está totalmente fuera de control.
Señor, dice, sálvanos, nos estamos hundiendo. Ahora, la respuesta es sorprendente de Jesús en el versículo 27. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? Como diciéndoles, ¿qué no les dije pasemos al otro lado? Era imposible que la barca se hundiera a la mitad. ¿Se pueden imaginar hundiéndose la barca y Jesús diciendo, Pedro, sálvame, no sé nadar, y tú eres pescador, ayúdame a salir, y yo te salvo eternamente? Suena hasta ridículo todo eso. No, Jesús había asegurado, pasemos al otro lado. Todas sus promesas son sí y amén. Él prometió estar con nosotros en las buenas y en las malas, ¿sí o no? Ahí va a estar, ahí está. El problema es que nuestra emoción nos desborda y llegamos a decir cosas necias y tontas, torpes. Ay, se me hace que el Señor ya me abandonó. Él no te abandona. Tú tienes ese sentimiento de abandono porque tu emoción se desbordó, pero el Señor ahí está. Él dijo, yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, yo me voy a ir, les voy a preparar un lugar donde vamos a vivir ustedes y yo juntos, pero volveré un día por ustedes. Él dijo, ¿no es cierto? Él lo va a cumplir, hermanos. El problema es que tus emociones al desbordarse nos hacen perder el sentido de la ecuanimidad, del equilibrio de las cosas, y es ahí donde la fe te afirma, porque por fe andamos, no por vista. Entonces Jesús, dándoles una tremenda lección, les dice, ¿por qué tanto miedo? Y luego les dice algo muy tremendo, ¡qué poca fe tienen ustedes! En la Reina Valera dice, hombres de poca fe. ¿Qué significa eso? Que tenían que crecer en la fe, ¿no es cierto? Y si tú eres de los que dicen, ay, es que me hace falta fe, entonces crece en la fe. Ahora, ¿cómo crecemos en la fe? Enfrentando cotidianamente todos los eventos que nos producen emociones, y que ahí es donde vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame para que las emociones no te desborden, y tú vas a ir aprendiendo a controlar muchas cosas que se te desbordan. Miren, a veces son tan notorias cuando nuestras emociones se desbordan, son notorias para otros. Pero lo tremendo de esto es que nosotros mismos, a quienes se nos desbordan las emociones, no nos damos cuenta. Fíjate, el mismo Pedro, así impetuoso, fue del que se ve en los evangelios, el que se lee en las cartas, él fue el que escribió. Miren, a su esposa, trátenla como a vaso más frágil. ¿Te puedes imaginar al rudo Pedro? Todo oliendo a pescado. Y todo así prepotente y vociferando y todo brusco. Y después algo sucedió en él. Hermanos, maridos, amen a sus mujeres, trátenlas como a vaso más frágil, porque ellas son coherederas de la gracia. Ay, de ser un hombre rudo, se volvió un hombre tierno con su esposa. Eso es lo que se ve allí. ¿Cuántos esposos, o mejor dicho, lo voy a poner de otra manera, pero nadie diga nada, ¿cuántas esposas quieren un esposo así como Pedro en sus cartas? No diga nada, nada más díganlo en su corazón. Señor, cámbialo. Pero a veces también, Señor, cámbiala. No, sí, es que hay de los dos lados. Porque también a los efesios les dijo, mujeres, respeten a su marido. Por eso a los corintios les dijo, no permito que la mujer hable, porque se levantaban, que no sé qué, y interrumpían la reunión. La mujer, cállese. Si tienen algo que preguntar, pregunten a sus maridos en sus casas, sométanse y no hagan desorden en la iglesia. A eso se refería, no que no predicara, como algunos lo entienden mal. Una vez Jesús iba por ahí y en Mateo 8, en el versículo 19, dice que vino un escriba, o sea, era un entendido en la ley,
y le dijo: maestro. Este escriba había visto los mismos milagros, porque está en el capítulo que acabamos de narrar de la barca que se hundía. Y él mismo, sin duda, que vio lo que los discípulos vieron. Entonces se emocionó. Y le dijo, vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo me imagino a Jesús, hay una versión que dice, y Jesús mirándolo a los ojos, como diciendo: te veo un poco emocionado, pero ahorita voy a decirte algo para que calcules. Mostrando que el emocionalismo no es en lo que debe basarse nuestro caminar con Jesús. Y le habla con la verdad. Te seguiré, le dice, donde quiera. O sea, no, es que tú eres el Mesías. A donde quiera te seguiré. Entonces Jesús le dijo en el versículo 20, mira, las zorras tienen guaridas. Y todo el mundo pues, hace en su mente esa imagen, ¿no? Sí, tienen sus cuevitas donde viven. Y las aves, le dice, con toda paciencia, las aves del cielo tienen nidos. ¿Quién no ha visto un nido de una avecilla? Dice, pero, aquí dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cómo le suena esa respuesta? Como diciendo, ok, estás súper emocionado, te voy a seguir, cuésteme lo que me cueste, pero a veces vas a tener necesidad. Si me sigues, a veces no vas a tener un techo, a veces te van a apedrear, a veces te van a perseguir porque andas conmigo, a veces te van a decir que estás bien loco porque andas conmigo, me sigues a mí, a veces te van a calumniar, te van a decir que eres igual que yo, de mí dicen que tengo demonio, que soy un borracho, que soy un comilón, dicen de todo. ¿Quieres seguirme? Bueno, dijo mi mamá que siempre no. Jesús en una ocasión les dijo a la gente que lo escuchaba: ¿quién de ustedes cuando quiere construir una torre, no se sienta y calcula el costo? A ver, tantos ladrillos, tantos metros, se asesora con un arquitecto, qué sé yo, y le hace la contabilidad y empieza a ver lo que tiene, dice, y calcula el costo. Dice, así es conmigo. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que ir aprendiendo a negarse a sí mismos. O sea, mis discípulos no quiero que sea gente emocionalista, que se desbordan en las emociones y que cometen tontería y media y que al rato están todos desequilibrados. No. Sino ¿qué va a pensar la gente de la doctrina que yo les vengo a enseñar? Por eso es que todos los discípulos, desde el momento de su conversión hasta el final que los vemos transformados, ¿sí o no? Los vemos transformados en gente dueña de sí misma. De hecho, uno de los requisitos para los que quieren servir a Dios en la obra del Señor, dice, si alguno quiere ministerio, pastorado, obispado o cuidar las ovejas, dice, buena obra desea, pero el siervo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que ser sobrio, prudente, decoroso, marido de una sola mujer. Fíjate, ahí ya está hablando sobrio, alguien dueño de sí mismo, alguien que tiene control de sus emociones, porque que tenga en orden su casa, porque si no tiene en orden su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Un pastor que ni siquiera es, o alguien que quiere ser líder, que ni siquiera es capaz de tener ordenado su cuarto, ¿qué orden va a poner en la iglesia? ¿Qué les va a enseñar si en lo fundamental no puede ni recoger los zapatos que deja ahí tirados? ¿Quién dijo que ser cristiano era fácil? Nadie dijo eso. Eso te lo dicen los que manipulan las emociones, que te dicen, no, mira, si tú quieres si te haces cristiano, todos tus problemas se te van a arreglar. ¿Cuántos saben que eso es mentira?
¿Ya se dieron cuenta? ¿A cuántos engañaron predicándoles un evangelio falso? Si tú te conviertes, el Señor te va a bendecir, te va a dar muchas bendiciones materiales, te va a dar casa en Puerto Vallarta y hasta en Cancún, porque eres hijo de Dios, eres hijo de un rey, y el rey que tenemos es muy rico. ¿Cuántos los engañaron enseñándoles un evangelio falso? Porque eso es un evangelio falso. A ver, levanten su mano. ¿A cuántos les hablaron así? Y bueno, ustedes están aquí por la misericordia de Dios, pero algunos que se sintieron engañados se fueron blasfemando de Dios. Todo sujeto a lo que vemos, tocamos, sentimos. Es un error garrafal. Entonces las emociones, hermanos, nos desbordan, se van por todos lados. La música, la alabanza. Mira, la música en sí, pues la creó Dios, sin duda. Pero la música contiene un elemento espiritual. Cualquier tipo de música, cristiana y no cristiana, toda la música en sí misma contiene varios elementos. Unos son algunos elementos espirituales y otros elementos que producen sensaciones en el que escucha la música que escuche. Y esas sensaciones producen, lo que oyes, producen emociones. Las letras que escuchas producen emociones. Ahora, si tenemos aquí a una mujer que el marido la maltrataba, la engañaba, le golpeaba y finalmente pues ya no lo soportó y toda amargada se divorció de él y va a haber un concierto aquí en el Telmex de Paquita la del barrio, no, pues compra su boleto VIP. Quiere estar a medio adelante y se sienta allí. Y cuando la señora Paquita, la del barrio, empieza a cantar su música y sus letras, ella siente que se identifica. Y siente alivio y la rabia le sale. ¡Rata de dos patas! Y si estás desilusionado en el amor, y la novia te dejó por otro, y tú estás ahí todo decaído y decepcionado del amor, y luego te pones a oír, bueno, los de aquel tiempo, al trío Los Panchos, y empiezas a oír la música, o a Vicente Fernández. Toda la música produce emociones, hermanos, ¿sí o no? Y trae a tu mente recuerdos desagradables, los que ya salimos del mundo y que vivimos en Cristo. Mire, la alabanza, la música que usamos, la alabanza para cantarle al Señor, también produce emociones. ¿Sí? Produce sensaciones de paz, ¿sí o no? De tranquilidad. ¿Cuántos de ustedes llegaron todos? Por ningún lado, hasta con los pelos así. O sea, todos emocionados o todos tristes o todos con sus emociones desbordadas. Y empezamos a cantar, sienten el trato de Dios y están así inseguros. Ya me abandonó el Señor. Pero luego empiezas a cantar, haz de mí lo que quieras, Señor. Y te empiezas y luego empiezas a llorar. O sea, te produce emociones, ¿sí o no? Pero escúchenme bien, hermanos. No podemos alimentarnos de las emociones, sino de la fe. Tú puedes salir de aquí con el ánimo hasta acá arriba, como los discípulos, antes de que se les presentara la tempestad en el mar. Y sales y ves que tu auto tiene la llanta ponchada, si es que no le robaron las dos llantas delanteras. Y ya se te cayó todo el ánimo. O sea, de pronto se puede presentar cualquier cantidad de cosas. Entonces, hace un momento estabas en la alabanza y en 20 minutos o una hora después estás en la queja. Y como decía un hermano, un amigo mío, estás en la quejabanza. En la
la queja y luego la alabanza, en la alabanza y luego la queja. No, eso es así, miren. Miren lo que dijo el salmista, Salmo 34, versículo 1. Dijo así: bendeciré a Jehová, ¿cuándo? Nada más cuando las cosas van bien. ¿Así dice? No, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Todo tiempo significa tiempos buenos y tiempos malos. Su alabanza estará de continuo. ¿En dónde? En mi boca. Pero el inestable se le desbordan las emociones y en lugar de alabar al Señor en todo tiempo, va y se refugia en la botella de tequila y pone los discos antiguos que nunca se deshizo de ellos, de Vicente Fernández, y ahí está con la botella, ya está oyendo de que me abandonó y que el mal querido y que no sé qué y que bla bla, y está ahí todo. Entonces, estaba acá y luego al rato está acá. No, hermanos, no, así no es el asunto. No se trata de eso. Tenemos que ir aprendiendo cotidianamente a ordenar nuestras emociones. Respóndele a Dios en las buenas y en las malas con alabanza, con acción de gracias. Miren, cada que celebro, que me toca celebrar alguna enlace matrimonial, está ahí la parejita, ¿no? Y están ahí pues con los ojitos, ¿verdad? Están enamorados. Entonces, a la hora de las promesas, yo tomo el micrófono, les digo, y lo hago a propósito. Los que han estado presentes cuando yo celebro un acontecimiento así, se darán cuenta de esto. Y yo tomo el micrófono y le digo: fulano de tal, ¿prometes delante de Dios y de todos estos testigos serle fiel en las buenas y en las malas? Y yo lo acentúo y le pongo el micrófono. Sí. No, ¿oyeron? No se oyó. A ver, fuerte. Sí. ¿Oyeron? No, gritan todos. Más fuerte. ¿Qué pasó? Sí. Y todos aplauden. Y luego con ella: ¿prometes en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, serle fiel y permanecer allí hasta que la muerte los separe? Lo prometo. Sí. Y al mes ya se andan divorciando. No. ¿Qué es eso? Más vale no prometer que prometer y no cumplir. O sea, ¿por qué? Porque las emociones desbordan y al rato ya se están echando para atrás. No, pues siempre no. Es que, ya ve como dice el dicho, hermano: vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. Y le creen más al dicho, al refrán popular, que a la palabra de Dios. Que el matrimonio es la unión de dos personas con distinta educación, con distinto carácter, y para eso se requiere un principio fundamental que es el perdón, porque llegamos hechos un desastre de fallas, un desborde de emociones, pero no podemos terminar con esos finales tan infantiles de niño. ¿Cómo? Tú dijiste en las buenas y en las malas. Como aquel caso que les comenté de una parejita que me quiero divorciar de él. Yo le dije: ¿de qué estás hablando? Dice: no, pues es que le huelen los pies. Es en serio, ¿eh? Yo le dije: no seas ridícula. En tu boda, que yo la celebré, tú dijiste que en las buenas y en las malas. Pues si le huelen, y volteé con él y le dije: pues lávate los pies también. Oye, ya existe el talco, pero no sean ridículos con que no, pues ya me quiero divorciar, y me ofendió porque me dolían los pies, y terminaron divorciándose, hermanos. ¿Qué es eso? Ahora, los que son novios o andan noviando, bueno, los adolescentes ahorita están allá, a ver si los hacen escuchar este tema. Pero cuando alguien está enamorado, cuando anda de novio, pues no vio. Cuando andamos de novio no vemos. ¿No es cierto? Porque el enamoramiento como que nos hace perder la propiedad, la prudencia. Pero para eso están los padres. Hablen con sus hijos. Mira, hijo, que el muchacho te respete. Si es un muchacho, dame la prueba de amor. ¿No? ¿Qué me estás insinuando a mí? ¿Cómo que la prueba del amor? No, si me amas, pues hagámoslo, ¿no?
córtalo inmediatamente. ¿Cómo que hagámoslo? Y luego, bueno, pues no me ama. No. Y se desborda todo. Y por eso tantos problemas. Tantos problemas. Porque no sujetamos nuestras emociones, no las ordenamos. Mira, había un rey, Saúl. ¿Se acuerdan que David había vencido a Goliat? Miren lo que sucedió. 1 Samuel 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. O sea, era una emoción de haber tenido una victoria y haber vencido al Goliat que los tenía todos azorrillados. El mismo Saúl corría cuando salía Goliat, el ejército de Israel, y el que primero que corría era Saúl. Pero un día David lo miró y dijo, no, este incircunciso, ¿por qué se burla de Dios? Dice que el Espíritu de Dios vino sobre de él y dijo, yo te enfrento en el nombre del Señor, y lo venció. Eso produjo una victoria extraordinaria en el pueblo de Israel y una alegría tremenda que se desbordó. Miren, dice, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y en ese desborde de la alegría, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. A ver. Estaban cantando la verdad, pero hasta para decir una verdad, a veces hay que saberla decir, ¿no? Porque ellas estaban diciendo esa verdad, pero miren la reacción de un hombre cuyas emociones siempre se le desbordaron. Nunca las controló. Dice, y se enojó Saúl en gran manera. O sea, que se enojó. Así como algunos comprenderán. O sea, cualquier cosa. Y el enojo. Así Saúl, así reaccionó. Lo tomó mal. ¿Cómo reaccionas tú cuando en tu trabajo un empleado, compañero tuyo que llegó 5 años, 6 años después de ti, le dan el puesto que tú deseas? Domina eso, contrólalo. Muchas esposas y muchos hijos sufren hambre inútilmente porque tu emoción se desbordó. No puedo estar aquí donde no me valoran, y renuncias tontamente porque tu emoción se te desbordó. Y al rato no encuentras trabajo y tu familia está padeciendo necesidad. Pero es que yo tengo mi dignidad. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Voltea con tu hermano y dile, cálmese hermana, cálmese hermano. Piensa en su esposa. Es que donde trabajo no puedo soportar. Dígame, ¿cuál trabajo es cristiano? Donde todos bien obedientes, bien respetuosos. No, hombre, nunca se va a encontrar ese lugar. Yo conozco hombres que en un año vagan por 6, 7 trabajos. Nunca hacen raíz. ¿Y quién lleva todo el desorden? La familia. ¿Y por qué ese desorden? Porque él desborda sus emociones. No me valoran, me echan carrilla y me enojo, y el otro día me andaba trompeando con no, pues entonces métase un convento. Pero allí mismo en el convento suceden un montón de cosas desbordadas. Esa no es la solución. Entonces Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. No le gustó, sintió celos, se le desbordaron los celos, la envidia se le desbordó, el enojo se le salió hasta por los ojos y los oídos y en medio de las uñas. Se volvió un monstruo. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000.
Mira, nada más, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Escúchame bien, ¿habrá alguien en tu vida que no ves con buenos ojos? Así, cuidado, te puede llevar al desastre. ¿Escuchaste eso? Te puede llevar al fracaso. Y no lo miró con buenos ojos. Versículo 10. Aconteció al otro día, fíjate, al otro día, no tardó mucho, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Esto debe entenderse como que en el desborde de sus emociones, eso no es lo que Dios quería para Saúl, pero Dios a veces permite situaciones porque a veces necesitamos una zarandeada. Y Dios permite que salgan a la luz esas emociones desbordadas para que nos demos cuenta y tratemos con ellas. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro en ese trato, el Pedro de los evangelios, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo? Es algo parecido aquí. Tú, el Pedro, no, yo, que no sé qué. ¿Eso te pidió el Dios? Sí, me pidió Satanás. Y le di permiso. Así es que te va a dar una buena... Es que lo necesitas, Pedro. No, que yo, que quién sabe qué, y moles. Como dicen los chavos. Que viene la zarandeada. Terminó negando a Jesús. Terminó maldiciendo. Un montón de cosas. O sea, sus emociones perdió el control totalmente de él. Entonces... dice, y él desvariaba en medio de la casa. O sea, como que enloqueció porque sus emociones se desbordaron de tal manera que parecía loco. ¿Has visto a alguien que pierde el control en su enojo? Parece loco, ¿no? ¿Has visto a alguien que está hundido en una profunda depresión y tristeza? Parece que tiene autismo. No, hermanos, esa no es la vida abundante que el Señor vino a darnos. Sin duda que no. Y desvariaba, dice, y David tocaba con su mano como los otros días tocaba el arpa. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Fíjate, en ese desborde de emociones estuvo a punto de convertirse en un asesino. ¿Saben cómo terminó Saúl? Consultando una divina. Así terminó sus días. ¿Saben finalmente cómo murió? Se suicidó. Todos los suicidas perdieron el control de sus emociones. Todos. Elías estaba muy desanimado, pero no se colgó. Se metió a una cueva y Dios llegó y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Es que aquella señora, la del 8, me quiere matar. Es que yo puse en su lugar a sus profetas paganos y ahora me persigue y me quiere asesinar. Salte de ahí, le dijo. Toma control, dominio. Y Elías lo hizo y salió. Terminó bien. Job igual. Pablo dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pero aquellos que permiten que se les desborden las emociones, no las ponen en orden, no terminan la carrera. Hay que terminar la carrera, hermanos. ¿Y qué podemos decir de Moisés? Aquel hombre que Dios usó de manera extraordinaria. Él creció en Egipto. Los egipcios, como todos los seres humanos, con emociones de todo tipo. Y él así creció. Y un día Dios lo llama, le dice, tú vas a liberar a mi pueblo. Ah, yo soy el libertador. Y como se sentía porque pues era el segundo del faraón, dice que vio que un día un egipcio maltrataba a un israelita. ¿Qué? Déjalo. ¿Por qué? No, ¿y tú qué? Le dice, pues ese le puso al brinco. Y dice que Moisés lo agarró
y lo mató. Fíjate nomás. Y Dios le dijo, no, Moisés, así no. Lo tuvo que agarrar y se lo llevó 40 años al desierto para quebrantarle su prepotencia. Todo lo que él había percibido de grandeza, de estar en la corte del faraón, riqueza, todo eso produce emociones. Produce soberbia, orgullo, cosas que hacen que la gente se sienta la última Coca-Cola del desierto. Y el Señor dijo, no, así no trabajo yo, fíjate. Y se lo llevó 40 años, y ahí lo trató. Y ahí le despojó todo eso. Moisés se dio cuenta. Y pasa el Mar Rojo, como por tierra seca, finalmente. Y entran en la travesía, para llegar a la tierra prometida, había que atravesar el desierto. Pero un día tuvieron sed los israelitas. Y fueron con Moisés y le dijeron, tenemos sed y no hay agua en el desierto. ¿Y por qué me piden a mí? Les dice Moisés. ¿Quién soy yo? Pues pídanle al Señor. No, tú tienes la culpa. ¿Para qué nos sacaste de allí? Y que se le ponen al brinco y lo querían linchar a Moisés. Nos hubieras dejado allá. Nomás nos sacaste. Entonces Moisés reacciona y va con el Señor. Y Dios le dice a Moisés, hazte un ladito porque ahorita ya me hartaron estos. Hazte un lado. Y Moisés se postra y le dice, Señor, no, tú eres el Dios de toda misericordia, ten misericordia de tu pueblo. Entonces, como él estaba manifestando un rasgo del carácter de Dios, Dios decidió extender su misericordia. Esa es una buena actitud de un líder, que por delante ponga la misericordia antes que el juicio. Pero ¿saben que constantemente se quejaban los israelitas en el desierto? Por enésima vez, miren, pasa y miren lo que sucede. Números 20, versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, o sea, otra vez se quejaban de que tenían sed, que querían, que por qué salieron de Egipto, etcétera. Y le dice a Moisés, versículo 8, Números 28, toma la vara simboliza autoridad. Yo te he dado mi autoridad. Utilízala bien. Me vas a representar bien. Y reúne a la congregación, tú y Aarón, que eran los líderes, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Miren, previamente, en una de sus quejas, Moisés había ido con Dios y le dijo, ¿tienen sed, Señor? Dice, mira, con la vara golpea la roca y de ahí van a brotar aguas. Sabemos que la roca es símbolo de Cristo. Pablo en los Corintios nos da esa revelación en el Nuevo Testamento, de que la roca que lo seguía era Cristo. Cristo fue sacrificado una sola vez. Y ese sacrificio nada más fue una sola vez. Y ahora no hay que sacrificar al Señor ni 2 veces, ni 20 veces. No, ya, ahora le hablamos. ¿Está comprendiendo? Ahora le pedimos, oramos y le pedimos. Y aquí le dice, háblale a la roca. Ahora era diferente la orden. Ahora le vas a hablar a la roca. Y darás de beber, dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, pero algo ya estaba pasando en el corazón de Moisés. Es algo bien fuerte lo que pasó. Algo ya se estaba gestando en el corazón de Moisés. Algo le pasó a Moisés en este momento. Como que las quejas de los israelitas, las acusaciones, las difamaciones que decían en contra de él, como que lo empezaron a enfadar, ya como que empezaron a ponerlo harto, y allí cometió un error. Y esto se escribió para nuestra enseñanza. No acumulen las ofensas, no acumulemos los desprecios, no acumulemos las traiciones.
No acumulemos los desaires, no acumulemos aquello que nos produce emociones negativas que al final se pueden desbordar, porque como ya nos llenó, nos hartaron, se desborda, pierdes el dominio, pierdes el control y pierdas, como Moisés, lo que Dios tenía para él. Miren lo que sucedió. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, versículo 10, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Algo había pasado ahí. Ese oíd ahora, rebeldes, es con enojo. Qué tremendo, hermanos. Ahora, en el curso de la semana, el martes, estaba leyendo un noticiero cristiano y decía más o menos así: pastor renuncia al ministerio por ya no aguantar las presiones. Y me llamó la atención: pastor renuncia a su pastorado porque ya no aguanta las presiones. Y empecé a leerlo. Y esto ya ahorita es de dominio público, usted lo puede buscar. Y resulta que un pastor renunció a su congregación, abandonó sus ovejas, abandonó en medio de la travesía a las ovejas que Dios le encomendó en sus manos, porque dijo que ya no aguantaba los ataques de las ovejas, que parecen cabras. Y ahora en el Facebook dicen muchas mentiras de mí y dicen que yo soy esto, que hice esto, que hice el otro. Ya no aguanto, emocionalmente estoy destrozado. Mi esposa ya ni se levanta porque está toda deprimida. Mira ahora lo que dicen de ti. Ya no aguanto, ya no aguanto. Mi hija, quién sabe qué, y mi hijo no sé cuánto. Renuncio al ministerio, estoy destrozado emocionalmente y abandono las ovejas. Bueno, así no dijo, renuncio al ministerio, dijo. Y los comentarios de la gente es: no, pastor, aguante, ¿cómo que renuncia? O sea, él fue acumulando, y un día se desbordó todo. Es como un vaso que vas llenando, hasta que ya está al tope, le pones un chorrito más y se desborda. No acumules, ese fue el error de Moisés, y aquí tenemos que aprender, hermanos. Porque si tú acumulas, las emociones se te van a desbordar y vas a perder la bendición. ¿Qué pasó con Moisés? Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¡Wow! Dios le había dicho: háblale a la roca. Y él la golpeó 2 veces, pero con enojo. Para que vea que sí, soy su líder. Y salió agua, muchas aguas, y se bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Qué disciplina tan, parece muy severa, ¿verdad? Pero hermanos, un Dios justo no puede dejar sin disciplina un berrinche. ¿Saben qué significa no, por cuanto no creíste para santificarme delante de los hijos de Israel? Hay una versión que dice: me deshonraste delante del pueblo. Otra versión dice: me representaste mal delante del pueblo. Ese Moisés, tú Moisés que me representaste por años, al final me representaste mal. Yo no soy ese viejo enojón. Yo soy Dios de misericordia. Fíjate qué tremendo. Todos los pastores representamos a Dios, hermanos. Tenemos que representarlo con dignidad. A mí me enojan muchas cosas. Me enoja cuando le suena el celular, pero no se me desborda el enojo. Me enoja cuando un niño empieza a llorar y que me enoja. O sea, es una reacción natural. Me molesta porque sé que está distrayendo a la gente, pero no me desbordo. Así como: no, ya renuncio, son un montón de desobedientes, ahí nos vemos.
ya me jubilo y me voy. ¿Cómo? Pero sí tiene uno esos sentimientos, esas emociones. Pero hermanos, que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres cristiano, tú eres cristiana, representa bien a Dios. Dice el Salmo 106, versículo 32, hablando de este episodio de Moisés, también dice, le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¡Ah! Se desbordó. Ya quiero el divorcio. No hable precipitadamente. Me voy de la casa. Cálmese. ¿Cómo que se va de la casa? ¿Qué no prometió en las buenas y en las malas? Ah, sí, pero es que usted no sabe. No, tranquilo. Después va a llorar y va a llorar y va a llorar. Mejor, ahora sí que cómase su orgullo y aguante la vara de la corrección de Dios para que sus emociones no se le desborden y termine alejándose de Dios y termine cometiendo tontería y media. Y aquí dice el salmista, habló Moisés precipitadamente porque se le desbordó el enojo. Por eso Pablo animó a los cristianos que no permitieran que sus emociones se desbordaran y les escribió en la carta a los Efesios, que también es para nosotros, en la versión en lenguaje sencillo se lee así: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. En la Reina Valera dice, airaos, pero no pequéis, porque el enojo es parte ya de nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que entró al templo y vio a los que estaban traficando allí y volcó las mesas de los cambistas? ¿Se acuerdan? Algunos dicen, no, mira, ahí a Jesús se les desbordó. Vamos a poner las cosas en orden. Jesús dice que tomó un látigo. Jesús no golpeó a nadie golpeó. Lo que hizo al cambiar, al sacar el negocio del templo, era legítimo porque estaba escrito: no pueden hacer de la casa de mi padre una casa de mercado. Pero su ira, su enojo no se desbordó, que los agarró a chicotazos. A lo mejor tú y yo si hubiéramos agarrado al sumo sacerdote, y órale, para que se le quite, y luego llega la señora con la bolsa y tome. Y otro se quita el zapato, la hermana fulana que está por allá, con una puntota así, y ándale aquí en la frente, desbordándose totalmente los ánimos. No, Jesús no se desbordó. Y la misma Biblia nos dice, hasta cierto punto es normal, es normal, mejor dicho, sentir enojo por algo. ¿Sí o no? Hay cosas que nos enojan. Y luego dice Pedro aquí, Pablo dice, ok, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar, o sea, que no se les desborde. El enojo no debe durarles todo el día. Contrólenlo. Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar. ¿Por qué roba un ladrón? Porque está en necesidad, porque es un malcriado, es un malhechor, tiene emociones que se le desbordan. O sea, solamente le quito un poco al que tiene más que yo. Y todo eso causa problemas y termina en la cárcel. Y Pablo dice, no, alguno de ustedes, quien antes fue ladrón, ahora domine esas ganas de tener y de posesionarse de lo que no es suyo. Domine eso. Dice, y deje de robar. Y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras. El otro día me enteré. Ya ven, los niños son bien inocentes, ¿no? Mi papá dice palabrotas. Y yo le dije, ¿qué le dijiste? Sin preguntarle al niño, llegó solo y soltó, porque así son los niños. Sí, papá, no hables así. En la iglesia nos enseñan que esas palabras Dios no las aprueba.
que ofenden a Dios. Ya no digas esas palabrotas. Y se quedó así, el papá, ¡qué vergüenza! Y luego uno siente pena ajena. O sea, no son capaces. Espérame. Piensa en Moisés, no entró a la tierra. No se muera sin haber recibido las bendiciones que Dios quiere para usted. Entre a poseerlas, pero dominemos nuestras emociones. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. Y descansaremos de esta lucha, hermanos, pero no podemos renunciar. Versículo 31, dejen de estar tristes y enojados, que no los desborden esas emociones. No griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. En otras palabras, contrólense, dominen, pongan en orden sus emociones. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y finalmente, hermanos, llegamos al punto central, cuando Pablo le dice en el texto que leímos al principio, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué le dijo esto? Porque Timoteo estaba a punto de renunciar al pastorado, porque la persecución estaba en todo lo que daba. Colgaban, quemaban, descuartizaban a los cristianos, y él ya la estaba viendo muy cercano, y le informaron a Pablo que Timoteo estaba con temor, como que se le empezaba a desbordar, y Pablo le dijo, no, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no, Timoteo, sino de poder para controlar eso. No, aquí no habla de hacer milagros, sino el poder que Dios nos da, como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como dijo también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, porque estoy seguro que ni el presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligros, ni espada. Antes en todas estas cosas, ¿qué dijo que éramos? Más que vencedores. Más bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, Cristo en nosotros, poder de Dios, el Evangelio, poder de Dios. Cristo en nosotros, mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si el mayor está en nosotros, tenemos a nuestro alcance el espíritu de poder, de amor, porque el amor no hace mal al prójimo. Controlas tus emociones y no dañas al prójimo. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, eso está al alcance de cada uno de nosotros. Quisiera orar invocando la gracia de Dios para que todos los aquí presentes y los que escuchen esta enseñanza empiecen a ordenar sus emociones y entren en el orden de Dios y disfruten las bendiciones del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren hacer esta invocación al Señor? Pónganse de pie. Levanta tus manos y dile, Señor, ayúdame, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, dame tu gracia. Tengo cosas, puede ser la tristeza, puede ser el orgullo que se te desborda, pueden ser tantas emociones. Y aunque sean emociones agradables como la alegría, si se desborda, igual te lleva al desorden. Señor, invocamos tu misericordia. Reparte tu gracia, Señor, en abundancia. Gracias sobre cada uno.